En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven llamado Samuel. Era trabajador, amable y tenía un gran corazón, pero había algo que lo atormentaba cada día, la comparación. Desde pequeño, Samuel se había acostumbrado a mirar lo que otros hacían mejor. Su vecino Andrés era fuerte y rápido, su amiga Clara era brillante en los estudios, y su hermano menor, David, tenía una facilidad natural para hacer amigos. Samuel, en cambio, sentía que por más que se esforzara, nunca destacaba en nada. Cada mañana, al mirarse al espejo antes de ir al taller donde trabajaba como aprendiz de carpintero, se decía en silencio, ¿por qué no puedo ser como ellos? Esa pregunta se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes. Su maestro, don Ernesto, un hombre mayor con manos curtidas por los años y la madera, notaba en Samuel una tristeza silenciosa. Le daba tareas sencillas, pero veía en sus ojos que el muchacho no creía en sí mismo. Un día, mientras lijaba una mesa, Samuel escuchó a dos compañeros reírse a sus espaldas. «Mira cómo tarda», dijo uno. «Nunca terminará antes del mediodía». El otro respondió con burla, «Es que no nació para esto». Samuel bajó la cabeza. No respondió. Siguió trabajando con un nudo en la garganta. Cuando terminó su jornada, se fue al bosque cercano al taller. Le gustaba sentarse junto al río y escuchar el sonido del agua. Era el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso de las expectativas. Miró su reflejo en el agua y murmuró, ¿por qué no puedo ser suficiente? El sol caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y oro. En ese momento, un anciano pastor que pasaba por allí lo observó en silencio. Era don Tomás, un hombre que había vivido muchas pérdidas, pero también mucha fe. «Hijo», le dijo con voz pausada, «¿por qué miras el río con tanta tristeza?» Samuel dudó un momento antes de responder. «Porque todos parecen avanzar, todos logran algo, menos yo». Don Tomás sonrió con ternura. «¿Sabes qué pasa con el río?», dijo señalando el agua. «A veces parece quieto, pero debajo siempre se está moviendo. Puede tardar más que el viento, más que la lluvia, pero nunca deja de fluir. Y un día, llega al mar». Samuel lo miró sin entender del todo, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, al regresar a su casa, vio a su hermano David recibir un premio en la escuela. Todos lo felicitaban, mientras Samuel se quedó en silencio en un rincón. Su madre, al notarlo, se acercó y le acarició el hombro. «Samuel, tú también haces cosas buenas». Él solo bajó la mirada. «Pero nadie las nota, mamá». Pasaron los días, y Samuel comenzó a perder el entusiasmo. Iba al taller, cumplía sus tareas, pero su corazón estaba vacío. Hasta que un día, don Ernesto lo llamó aparte. «Samuel, tengo un encargo importante. Una familia del pueblo perdió su mesa en un incendio, y quiero que seas tú quien construya una nueva». El joven se sorprendió. «¿Yo? Pero, hay otros que lo harían mejor». «No lo creo», respondió el maestro. «Ellos trabajan con prisa. Tú trabajas con alma». Esas palabras lo desconcertaron. No estaba acostumbrado a escuchar algo así. Esa tarde, comenzó el proyecto. Eligió cuidadosamente la madera, midió cada tabla con precisión y trabajó con paciencia. Día tras día, dedicó todo su empeño, recordando las palabras del anciano y de su maestro. Cuando la mesa estuvo lista, no era perfecta. Tenía pequeñas marcas, curvas que no eran exactas, pero había algo en ella, algo vivo. Don Ernesto la miró con una sonrisa. «Esto, Samuel, no es solo una mesa. Es un reflejo de ti, imperfecta, pero única». Samuel sintió por primera vez un brillo en el pecho, una chispa que no era comparación, sino orgullo. Esa noche, al mirar las estrellas desde su ventana, se preguntó: ¿y si no necesito ser como los demás, y si solo necesito ser quien soy?
Pero aún no lo sabía, que esa pequeña chispa pronto se convertiría en fuego. Un fuego que lo haría enfrentar la prueba más difícil de su vida. Los días pasaron, y la noticia de la mesa que Samuel había construido comenzó a extenderse por el pueblo. La familia que la recibió estaba tan agradecida que fue personalmente al taller para darle las gracias. «No solo hiciste una mesa», le dijo la mujer con lágrimas en los ojos, «hiciste un lugar donde podremos volver a reunirnos». Esas palabras tocaron el corazón de Samuel de una forma que nunca antes había sentido. Por primera vez, entendió que su trabajo, aunque sencillo, tenía un propósito. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía otro plan preparado para él. Una mañana, una tormenta inesperada azotó el pueblo. El techo del taller se desplomó parcialmente y muchas de las piezas que Samuel había hecho quedaron destruidas. Cuando llegó, vio a sus compañeros lamentándose, y entre ellos, a Andrés, el mismo que solía burlarse de él, culpándolo. Si Samuel hubiera reforzado la estructura como dije, esto no habría pasado, dijo con dureza. Las miradas se volvieron hacia él. Samuel sintió como la culpa y la vergüenza le oprimían el pecho. No respondió. Se limitó a observar el desastre, sintiendo que todo su pequeño progreso se derrumbaba con aquel techo. Esa noche, volvió al mismo río donde conoció al anciano. El agua estaba agitada por la lluvia, reflejando un cielo gris y pesado. Samuel cerró los ojos y murmuró. Quizá tenían razón. Tal vez no soy suficiente. En ese momento, escuchó una voz detrás de él. Era don Tomás, el pastor, cubierto con un viejo abrigo. Cuando el río crece por la tormenta, no es porque haya fallado. Es porque está aprendiendo a ser más fuerte. Samuel lo miró, con lágrimas contenidas. Pero todo lo que hago termina mal. Don Tomás se sentó a su lado. No, hijo. Lo que haces está formando algo que aún no ves. A veces, Dios no te muestra tu propósito hasta que aprendes a resistir el peso del agua. Aquella noche, Samuel volvió a casa pensativo. No durmió. A la mañana siguiente, decidió ir al taller antes que todos. Comenzó a limpiar los restos, a recoger las piezas rotas, y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo: cada trozo de madera que había quedado tenía una forma distinta, una textura diferente. De pronto, se le ocurrió una idea. Durante los siguientes días, mientras los demás reparaban el techo, Samuel trabajó en silencio. Tomó cada pedazo de madera rota y empezó a unirlos con cuidado, formando algo completamente nuevo, una escultura. No era parte del trabajo del taller, era algo que nacía de su necesidad de sanar. Cuando la terminó, la figura mostraba dos manos entrelazadas, una firme y otra temblorosa, talladas con precisión y ternura. En la base, grabó una frase que le vino al corazón. Incluso lo roto puede crear belleza. Don Ernesto, al verla, quedó sin palabras. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, con una mezcla de asombro y emoción. Samuel asintió. Con lo que sobró de la tormenta. El maestro pasó la mano sobre la madera y dijo en voz baja. Samuel, esto es arte. Esto es alma. Días después, esa escultura fue colocada en la entrada del pueblo como símbolo de esperanza tras la tormenta. Y la gente comenzó a mirar a Samuel de otra manera. Pero, más importante aún, Samuel también comenzó a mirarse distinto. Ya no veía solo al aprendiz inseguro. Veía al hombre que, con sus errores y heridas, era capaz de dar forma a algo que inspirara a otros. Esa noche, frente al espejo, volvió a hacerse una pregunta, pero diferente a la de antes. Ya no fue porque no puedo ser como ellos, sino, ¿qué puedo hacer con lo que ya soy? Y en ese cambio de pregunta, comenzó su verdadera transformación. Lo que Samuel aún no sabía era que su nueva manera de ver la vida lo llevaría a una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Pasaron los meses, y la vida en el pueblo volvió a la calma. El taller fue restaurado, el trabajo regresó,
y Samuel se había convertido en alguien respetado, aunque él seguía siendo el mismo, humilde, silencioso, y con las manos siempre cubiertas de polvo de madera. Un día, llegó al pueblo un comerciante de la ciudad. Había oído hablar de la escultura y quiso conocer al joven que la había hecho. He visto muchas obras, le dijo al estrecharle la mano, pero pocas con tanta verdad. ¿Te gustaría venir a trabajar conmigo? Tengo un taller en la capital. Samuel no supo qué responder. Durante años había soñado con que alguien reconociera su talento, pero ahora que el momento llegaba, una duda lo invadió. ¿Y si no soy lo bastante bueno?, preguntó en voz baja. El comerciante sonrió. Ya lo eres. Solo tienes que creerlo tú también. Esa noche, Samuel fue al río por última vez antes de tomar una decisión. El reflejo del agua era tranquilo, sereno, como si también esperara su respuesta. Cerró los ojos y recordó todas las veces que se sintió menos, las burlas, los silencios, los fracasos, las lágrimas, y cómo, sin darse cuenta, todo eso lo había llevado hasta ese momento. Sintió una paz nueva. No necesito ser perfecto, susurró. Solo necesito ser verdadero. Al día siguiente, se despidió de don Ernesto y de don Tomás. El anciano pastor le dijo con una sonrisa llena de cariño. ¿Ves, hijo? El río llegó al mar. Samuel viajó a la ciudad y empezó a trabajar en el nuevo taller. Al principio, volvió a sentirse pequeño. Los demás obreros parecían más rápidos, más hábiles, más seguros. Pero esta vez, en lugar de compararse, se recordó a sí mismo: yo no soy ellos. Yo tengo mi ritmo. Comenzó a crear piezas con una intención distinta. Ya no buscaba aprobación, sino expresar algo real. Sus manos, antes temblorosas, ahora parecían guiadas por una calma interior. Un día, el dueño del taller lo llamó para mostrarle algo. En el centro de una galería, había una nueva escultura de Samuel, dos figuras humanas unidas por un hilo dorado, una ayudando a la otra a levantarse. La gente la miraba en silencio, conmovida. El comerciante se acercó y le dijo: Samuel, ¿qué nombre le pondremos a esta obra? Él sonrió, con la mirada tranquila. Propósito. A partir de ese día, su nombre comenzó a conocerse en distintos lugares. Pero Samuel nunca olvidó de dónde venía, ni el río, ni las palabras del anciano, ni las burlas que un día le dolieron. Porque comprendió que todo, absolutamente todo, había tenido sentido. Años después, cuando volvió al pueblo, encontró a don Tomás ya muy mayor. Se sentaron juntos frente al río, en el mismo lugar donde todo comenzó. El anciano lo miró con ternura. Entonces, Samuel, ¿ya descubriste quién eres? El joven, ya no tan joven, sonrió. No soy el más fuerte, ni el más sabio, ni el más rápido, pero aprendí a creer en mí. Y eso lo cambió todo. El anciano asintió. Eso, hijo, es lo que muchos pasan la vida entera buscando. El sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y dorado, igual que aquel primer día. El agua del río seguía fluyendo, igual que la vida. Y mientras lo observaba, Samuel comprendió el verdadero sentido de su historia. Que no hay propósito más grande que aceptar quién eres, con todo lo que eres. Porque la comparación te encadena, pero la fe en ti mismo te libera. A veces, el camino no es demostrar que vales, sino descubrir que ya lo hacías desde el principio.